con relación a esto, pues vamos a estar elaborando, amados, lo que es la poesía hebrea y los tipos de poesía, las categorías que existen dentro de ella. Y encontramos pues que para comenzar, ¿no? Cuando hablamos acerca del libro de los Tehilim, de los Salmos, usualmente tenemos el concepto de que son 150 salmos. Pero si nos ponemos a pensar, amados, realmente, y examinamos todo lo que es la bendita Torá o el Tanaj, lo que llaman los 5 primeros libros de Moisés y lo que llaman el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el tipo de escritura realmente de la bendita Torá, del Tanaj, o sea, de todo lo que es la Biblia hebrea, pues viene en un sentido, por decirlo así, poético. Y vemos que, pues, hablamos acerca de que incluye la acción de alabar. Y para poner ejemplo de lo que son los salmos, bueno, dije, conocíamos que eran 150, luego viene el descubrimiento primero de los arroyos de Qumran y encontramos que son cinco salmos más, o sea que llegan hasta el 155, encontradas en una de las cuevas, pero posteriormente se ha encontrado un libro, por decirlo así, juntamos todos esos rollos, podemos crear un libro completo de himnos, ¿verdad? Que vienen a ser escritos de la misma forma. Y recuerde que no solamente en una forma poética, sino también en una forma de doble sentido. Y no estoy hablando malo, ¿no? Sino que podemos entender un nivel básico, un nivel para la gente sencilla que apenas está conociendo de la escritura, y otro nivel profundo. Y bueno, y es lo maravilloso de todo esto, ¿no? Que encontramos que para comenzar el libro de los Salmos, o todos los Salmos, fue escrito durante un periodo, oiga, de 1000 años y por varios escritores. Y desde el Salmo más antiguo, que viene a ser registrado por Moisés, que viene a ser el Salmo 90, hasta el último de estos salmos registrados en el año 400 antes de la era común, que viene a ser el Salmo 150, que es ahí donde el canon fue cerrado. Y de repente, amados, nos encontramos con que en las religiones ya pues ellos solamente quieren lo que en ese canon fue establecido, que son 66 libros, al menos de lo que se llama Biblia, y ya no quieren recibir más, porque dicen que no, y ahí se queda, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay un libro, creo que por ahí se los voy a compartir, que se llama Los himnos de Qumran, que wow, son hermosos, maravillosos, y que tienen un contenido semejante a todos los salmos de los que estamos hablando aquí. Pero bueno, vamos entonces, amados, a entender con relación a este libro de los Salmos, que es el libro realmente más citado de lo que es ahí en el Pacto Renovado. Los apóstoles, los discípulos citan mucho las profecías escritas como en tipo de salmos. Y pues realmente contienen muchas referencias mesiánicas, algunos de ellos, y que pues realmente nos damos cuenta que es una manera de expresión maravillosa, que realmente al momento de querer traducir, oiga, lo que es la escritura hebrea, especialmente que tiene que ver con la bendita Torá, con la palabra del Eterno, nos damos cuenta que wow, o sea, toda la bendita Torá mayormente ha sido escrita de esta forma. Y no podemos nosotros obtener realmente
el verdadero, no solamente significado al momento de traducirlos, sino del pensamiento en sí que conlleva cada palabra. Entonces, amados, pues vuelvo a repetir, mayormente el primer pacto, lo que llaman Antiguo Testamento, fue escrito en forma de poesía, y obviamente pues vemos que también de ello incluye un tipo de poesía lírica, ¿verdad? Que es el ejemplo más antiguo de toda la literatura, como se observa, por ejemplo, en las primeras culturas, como es la cultura egipcia, la cultura babilónica, y que pues se desarrollaron miles de años antes de Mashiach, antes de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, también si nos remontamos a la antigua Grecia, pues vemos ahí poetas que también cantaban sus canciones mucho antes que los filósofos e historiadores llegaran en la escena o a la escena. Y entre los primeros alemanes e ingleses, bueno, también el arte de composición poética se desarrolló antes de que el arte de escribir fuera conocido. Y las primeras citas de la Biblia, por ejemplo, están en forma poética, comenzando desde Bereshit, desde Génesis. Vemos ahí que, vamos a poner un ejemplo, ahí en Bereshit 4, 23 al 24. ¿Okay? Y mire cómo leemos sobre la jactancia de Lamec. Y dice, Lamec dijo a sus mujeres, Adá y Silá: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Ahora, nosotros lo leemos simplemente como, vamos a decir, un tipo de redacción nada más, ¿no? O sea, una narrativa, y obviamente pues el estilo de escritura se distingue prácticamente de la prosa y la narrativa, que expresa el carácter emocional e imaginativo de los pensamientos del escritor, pero esto no lo podemos captar al momento de traducirlo del hebreo al español. Así que la poesía tiene el poder de la imaginación también dentro de lo que es la mente hebrea, y se hace valer del impacto emocional de su verso precisamente para transmitir ideas, oiga, en lugar de simplemente contar la historia en hechos, como cuando lo leemos nosotros simplemente pensamos que estamos viendo o leyendo algo que aconteció en el pasado, pero no nos imaginamos, no tenemos ni la menor idea de que es un poema o de que es algo que hace rima también, pero no necesariamente solamente hace rima. Y es a lo que me refería anteriormente, de que también lleva un pensamiento específico esa expresión. O sea, lleva el corazón de la persona que lo escribió, el sentir, el sentimiento. Y no se trata solamente de una rima, como dije, ¿no? Como decir una poesía, de los alemanes o de los rusos o de los hispanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que, ay, qué bonito, sí, hizo rima, ¿no? No se trata solamente de eso, sino de encontrar realmente, de entender el pensamiento de a lo que el escritor se refería. Encontrar eso que él está expresando en ese momento, no solamente para rimar, sino para transmitir un tipo de pensamiento y sentimiento. Entonces, amados, pues vemos que no toda la poesía hebrea está contenida también en lo que es los primeros libros de Moisés, ¿no? Vemos también por ahí en Primera de Reyes 4:29 al 34 que está hablando acerca de algunos proverbios, y realmente se refiere a 3,000 proverbios y a 1,105 canciones que Salomón elaboró. Oiga, qué tremendo. ¿Ah? Qué tremendo. ¿Cuántos de estos proverbios tenemos ahora?
cuántos de estos cantos que Salomón elaboró tenemos a la mano. ¿Se da cuenta? Entonces ahí ni siquiera nos podemos imaginar, amados. Tenemos solamente, como dicen en inglés, the tip of the iceberg, la punta del bloque de hielo, con los salmos que ahora tenemos. Y luego la gente se asusta. Ay, hermano, usted mencionó el Salmo 154, el 155, ¿de dónde lo agarra? Y ni siquiera tienen idea que se encontró mucho más que eso en las cuevas de Qumran y que son unas escrituras preciosísimas. Así que, bueno, llegando ya al punto de la pregunta que hace nuestra hermana con relación a cuántos tipos de poesía existen, ¿no? Está, pues, obviamente la poesía, ¿verdad? Porque es una pregunta muy buena que hace la hermana, porque no toda la poesía hebrea está escrita en el mismo estilo, pero la mayor parte de ella se encuentra, como dijimos antes, en el Tanaj. Y vemos entonces dentro de esto los más formas que resaltan de este tipo de poesía es el gnómico, que tiene que ver con conocimiento. O sea, es una poesía del conocimiento o de la sabiduría. Y fueron obras de pensamiento y reflexión, observaciones sobre la condición humana y la sociedad. Por ejemplo, libros como el de Job, libros como el de Proverbios, el de Eclesiastés, son ejemplos de literatura sapiencial. Ya se me está pasando la palabrita, sapiencial. O sea, de sapiencia. Y si no sabe qué es sapiencia, pues es el conocimiento que la persona tiene. Así que el libro de Job, de Proverbios y Eclesiastés están escritos en un tipo de poesía sapiencial. Y luego tenemos la poesía lírica, que es realmente, que es escrita, ¿verdad? Como por ejemplo, de una forma poética, bueno, casi todos están así, ¿verdad? Pero lo que resalta de esto, vamos a poner un ejemplo. En Bereshit 9, 25 y 26 dice de la siguiente manera: y maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Ahora, vemos ahí entonces en otra versión actualizada de la Escritura que dice algo semejante, pero hay un tipo de cambio en estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos a Bereshit 24:60, que dice: y bendijeron a Rebeca y dijéronle, y bendijeron a Rebeca y dijéronle: nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Wow. Y vemos el cambio, amados, cuando viene ya a la actualizada, digamos la Reina Valera actualizada, que dice: y bendijeron a Rebeca diciéndole: tú eres nuestra hermana, ¿sí? Que seas madre de millares, de decenas de millares. Entonces, que tus descendientes posean las ciudades de sus enemigos. Entonces ve cómo hay cambios, especialmente en las diferentes traducciones y nuevas traducciones que han surgido con relación a muchas palabras. Entonces se pierde realmente, es lo que estaba mencionando anteriormente, se pierde no solamente el ritmo, ¿verdad? Porque hay, o la rima, vamos a decir de esta manera, la rima, porque ha sido traducido a otro lenguaje del hebreo, y de ahí entonces también agregan unas palabras por otras. Así que para entender realmente la maravilla de lo que el escritor está poniendo en tinta y en papel, por llamarlo de esta manera, tenemos nosotros que ponernos en sus zapatos, como dicen por ahí en nuestro pueblo, ¿no? De que nadie, no, tenemos que estar allí. O sea,
y aprender también hebreo. Por eso la importancia de aprender hebreo, porque cuando ya vamos al hebreo, pues hay una gran diferencia a las palabras que traducen ya a nuestro idioma, ¿no? De palabras hebreas a nuestro idioma. Y no solamente se pierde la rima, como dije anteriormente, sino también se pierde el pensamiento original que tenía el escritor. Así que tenemos entonces la poesía lírica de la que estamos hablando, y encontramos algunos ejemplos contenidos en el libro de los Salmos, ¿verdad? Los Salmos, que vienen a ser alabanzas. En el libro de Lamentaciones, que viene a ser un tipo de poesía de luto. Tenemos entonces las bendiciones y maldiciones, tipo de poesía que da bendiciones o maldiciones y que advierte de cosas que están por venir o están basadas en actitudes. Tenemos entonces la poesía que contiene canciones tribales, que estamos hablando de poesía todavía lírica. Las que contienen canciones tribales, o sea que son conmemoraciones de eventos especiales en la historia del pueblo de Israel como familias. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lamec, ahí en Bereshit, Génesis 4:23. Tenemos entonces la poesía que le llaman masquiles, con relación a la poesía lírica, que son lecciones o parábolas. Por ejemplo, el acertijo de Sansón, usted lo puede encontrar en Jueces 14:14. Tenemos entonces la poesía lírica que se cataloga como panegíricos. No sé si dije la palabra correcta, panegíricos. En referencia a algún hecho histórico, canciones de triunfo, por decir así, cuando Moisés cruza el Yam Suf, el mar del final, o lo que tradujeron erróneamente el Mar Rojo. Ahí lo encuentra en Éxodo capítulo 15, verso 1 al 18. Y por último, tenemos en la categoría de poesía lírica, tenemos las elegías, que son canciones fúnebres, una forma común también de poesía en el pueblo hebreo. Y vemos un ejemplo en el canto de David a la muerte de Saúl, que dice ahí en 2 Samuel 1:17 al 27, ¿no? Es un tipo de... Usted tiene que ir ahí, porque si no me voy a pasar mucho tiempo aquí explicando, leyendo, imagínense todo lo que es el capítulo de 2 Samuel capítulo 1, bueno, al menos del verso 17 al 27. Pero, como por ejemplo ahí verso 24, hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en vuestros vestidos. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Y bueno, es una poesía que se desarrolla en una forma de canción o poesía fúnebre con relación a la muerte de Saúl y de Jonatán. Entonces, amados, es tremendo, ¿no cree? Porque no solamente hablamos de rima, hablamos también de ritmo, que muchos de los ritmos de los salmos originales no los conocemos. Pero de hecho hay una forma en que al menos nuestros hermanos de Judá han mantenido su forma de leer, que es un tipo de lectura cantada. Y esta es una de las cuestiones, claro, que todos vamos a ir aprendiendo en este caminar. Hay comunidades donde ya no quieren leer ni en español, solamente quieren leer en hebreo, ¿verdad? Y llegamos a estas comunidades y pues los que no conocemos del todo el hebreo completamente, pues nos quedamos, como dicen por ahí, en ascuas, ¿no? Pero hay una prohibición también de la Torá de que no le hablemos al pueblo un lenguaje que no conoce. Entonces, obviamente, tenemos que tener un control, ¿no? O sea, un nivel, hablar lo que es en español para que la gente nos entienda y enseñarles también palabras hebreas poco a poquito. Amén. O sea, no nada más es de soltarnos hablando hebreo.
y cantadito, y pues ellos van a decir, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O sea, como dijo el apóstol Pablo, si entran y no van a entender, o sea, ¿cómo se van a sentir a gusto ahí? Pero bueno, hablando entonces de ese, no solamente ritmo, hablé también de rima, y también obviamente pues hay cierta forma en que lo que llaman recursos que van dentro de ella, que vienen a ser la asonancia, por decirlo así, que hay la idea, pues vamos a poner un ejemplo de lo que es la asonancia. En Jeremías capítulo 1, versos 11 y 12, habla de la palabra almendra, que es shaket, mientras que la palabra para mirar es shoket. Se da cuenta, o sea, se da cuenta por qué la necesidad de las nikudot, de las vocales hebreas, y de que los masoretas se decidieron a firmar la escritura con sus respectivas vocales para que no hubiera esto. Perdón. De repente tomamos una palabra que no tiene vocales y puede significar shaket o shoket. Entonces, de ahí vienen entonces los masoretas haciendo un trabajo excelente. Pero claro, si usted quiere utilizar esta forma de asonancia, pues para eso entonces puede necesitar una escritura sin vocales para que usted le dé la la definición que usted mejor prefiera. Pero al momento ya de decir, ok, pero que no es así o que es asá, hay que irnos a las vocales. Amén. Así que en Jeremías 1, 11, 12 dice, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves? Shoked, Jeremías. Y yo respondí, veo una vara de shaket, de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. O sea, la idea aquí es que el almendro es el primero en brotar en primavera, y de la misma manera también el Eterno es siempre el primero en ver cómo la gente reacciona ante él. Y esta es la similitud que es resaltada por el recurso de lo que llamamos la asonancia. O sea, donde dos palabras claves, por ejemplo, almendra y mirando, suenan igual, o pueden sonar igual, o se escriben sin vocales igual. Se da cuenta entonces, pues la asonancia era una forma muy sutil de acentuación, o sea, como para confirmar y afirmar lo que el escritor está diciendo. Bueno, tenemos ya, voy a compartirles solamente 2 puntos más en esta cuestión de la poesía lírica, pero tenemos también el acróstico, que viene a ser pues una línea de vamos a decir, palabras que empiezan obviamente con el alefato hebreo, las 22 letras del alefato. Y vemos entonces que, por ejemplo, 22 versículos del Salmo 25 forman un acróstico, donde cada verso comienza con una letra sucesiva del alefato hebreo. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 3 de Lamentaciones, y en esta sección contiene un triple acróstico en el que los versículos están dispuestos de tal manera que repiten lo que es el Aleph Bet, pero 3 veces. Y usted puede encontrar también en los Salmos que si usted tiene una escritura, al menos que mantenga la fidelidad del texto, usted se va a dar cuenta que está de la Aleph, Salmos de la Aleph a la Tav. O sea, entonces, amados, ahí se repite el alefato completo, al menos el primer capítulo, la Aleph, el segundo, la Bet, etcétera, etcétera. Usted lo puede revisar en su escritura a ver si lo tiene detallado de esa manera, pero en el original así está. Luego viene por último ya lo que es el paralelismo, que viene entonces a ser una forma, especialmente en los salmos, que diferencia de la poesía occidental, donde el ritmo y el compás se mostraban en los poemas mediante palabras acentuadas o un tipo de rima. Y eso ya lo dije anteriormente, ya toqué un poquito de eso, en el que
Por ejemplo, cuando dicen los campos, ¿verdad? Por decir así, el poema, un poema. En los campos de Flandes, las amapolas florecen filas tras filas entre las cruces. Este es un poema de guerra de John McCrae. Y la poesía hebrea, por el otro lado, tenía un patrón definido de ritmo, no nada más de rima, entre sus ideas, especialmente en los libros de los Salmos. O sea, porque son, en otras palabras, un tipo de cantos, alabanzas. Entonces, para estudiar y comparar los salmos, entonces este personaje llamado Lot constató que los autores rimaron deliberadamente sus ideas y no sus palabras. Nos damos cuenta entonces lo importante de este recurso poético que había sido abandonado por los escritores hebreos tras el siglo II, oiga, y es por eso que no se había percibido hasta que este hombre llamado, como dije, este personaje llamado Lot, lo redescubrió en el siglo XVIII. Y bueno, pues estos estudios de él lograron catalogar 6 tipos principales de esta rima de pensamiento que llamaron paralelismo. Y bueno, y de ahí nos podemos seguir, amados, con esta cuestión, ¿no? En la categoría de la poesía lírica, pero que, olvídese, no vamos a terminar aquí de elaborar con relación a esto, ¿verdad? Pero dentro de ello, lo que a mí más me llama la atención es de que la poesía de la escritura tiene un carácter eminente religioso, pero hay también algunos trozos de poesía secular. Por ejemplo, la canción del pozo que leemos en Números 21, versos 17 y 18. Tenemos la del matrimonio de Rebeca, Génesis 24:60. Tenemos la endecha de David en de Samuel 1, 17 al 27. Tenemos la canción de triunfo o de victoria en Jueces 5 y la de la viña en Isaías 5, 1 al 7. Pero dentro de la poesía religiosa, amados, pues ahí también, dentro de lo que estuvimos estudiando anteriormente, la lírica, la poesía que tiene que también tiene que ver con lírica, la nómica, que es la proverbial, que venimos a encontrar en el libro de Proverbios, Eclesiastés, como mencioné anteriormente. Luego se encuentra la dramática, ¿verdad? Poesía, dentro de la poesía religiosa. Luego tenemos lo que es dramática. ¿Por qué? Por ejemplo, en el libro de Job, que ahí es un drama completo, y también libro de Cantares, ¿no? Es un tipo de drama poético que ensalza el amor humano. Y luego tenemos la elegíaca, así le llaman, que se ven lamentaciones y en otras endechas, y son cantos fúnebres contenidos en los libros históricos y proféticos. Y más que por su rima, la poesía hebrea se distingue por otras 2 características, por ejemplo el acento rítmico, el paralelismo, y los versos de la poesía hebrea se caracterizan por su énfasis acentual, y entre estos el verso corriente puede tener 2 o 3 o 4 acentos. Ahora, fíjese qué tremendo, y no solamente estamos hablando de algo muy, muy, muy tremendo, amados, porque jamás nos vamos a poder sentar aquí, vamos a decir, en 1 hora y explicar toda esta cuestión, ¿no? Pero hemos cubierto lo más importante de tipo de poesía hebrea, que es la poesía, como dije anteriormente, que no solamente tiene carácter religioso, pero también tiene un tipo de poesía, pequeños trozos de poesía secular, y todas estas otras variaciones que mencioné, como por ejemplo la lírica, la nómica, la dramática y la elegíaca, que viene a ser lo que son los salmos fúnebres o cantos fúnebres que encontramos en los libros históricos y proféticos. Y con esto, amados, creo que hemos cubierto un poquito de terreno con relación a esta pregunta, y esperamos que se deleite y siga creciendo
y siga también sintiendo el ahavá, el amor de nuestro Padre Celestial en sus vidas, y que el Eterno les continúe bendiciendo a ustedes y a toda su familia. Muchas bendiciones.